gobierno de Petro. Bueno, todavía no vimos la serie de tweets de Petro que vaticinaba, ¿no? Gaviria, pero fíjate vos, ¿no? Cómo él planteaba que iba a durar más o menos 6 meses el gobierno de Unidad Nacional de Petro, y lo que se está viendo es que como un proyecto que genera tanto ruido termina causando la primera crisis. Una crisis de la que vamos a conversar con Pedro Viveros, que es analista político y que está en comunicación con nosotros. Pedro, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, un saludo especial a usted y a todos los televidentes. Bueno, a ver, ¿cómo analizamos lo que está pasando en el gabinete del gobierno de Gustavo Petro en estas horas? Pues mire, esto es, digamos, hay que entenderlo en la siguiente dimensión, Darío. Este es un gobierno que es el primer gobierno de izquierda real en Colombia. Y para llegar a la presidencia ganó por un margen que no es muy alto, fue 3%, pero para hacer la conformación de la gobernabilidad que le permita sacar en el Congreso las reformas, le correspondió hacer un llamado a otras fuerzas políticas, porque él no tiene mayorías parlamentarias en el Congreso. Luego, dentro de eso, le toca moldear unos consensos para sacar esa agenda. Y en ese, que es el caso, y usted lo decía hace un momento, de la reforma a la salud, que es un pilar fundamental porque en este país hoy la cobertura es del 99%, hay un servicio importante en las zonas urbanas, pero unas deficiencias en las zonas rurales del país. Y lo que ha propuesto el presidente Petro es un cambio casi total dentro de esa reforma. Y hay unos sectores que sostienen que eso se ha manejado de una manera buena, hay que mejorarlo y por eso hay que moldear esos acuerdos. El mensaje que creo que hizo ayer el presidente al sacar, sobre todo Alejandro Gaviria, que fue ministro de ministro de Salud 6 años y era ahora ministro de Educación del presidente Petro, es mandar un mensaje para decir que hay unos inamovibles en los que él no va por ninguna manera a negociar esos inamovibles. ¿Cuáles son? Yo pienso que es el manejo de los recursos. Ahí hubo muchos problemas con unos operadores que prestan un servicio más financiero dentro del esquema de la salud y hubo muchos escándalos y muchos problemas y yo creo que el presidente Petro viene con eso inamovible. Y lo otro, por supuesto, es que dentro de las reformas que está planteando el presidente, está pidiendo unos estados de excepción para que le den facultades al presidente de manera extraordinaria. Entonces, si usted mezcla eso, a mí me da la impresión que lo que el presidente está diciendo es, hay unos inamovibles y los otros los podemos negociar. Quienes no están de acuerdo con esos inamovibles, pues sencillamente los sacó del gabinete, como es el caso de Alejandro Gaviria. Las otras dos ministras, Darío, las otras dos ministras, y discúlpeme si me extiendo, No, por favor. las otras dos ministras corresponden a dos sectores que no sabíamos porque nunca han expresado alrededor de ninguna de las reformas. Pareciera por los mensajes que hay, es que hubo unos malos entendidos en la acción de su gestión, pero además, y esto sí ya es mío, yo creo que el presidente tiene que crear unos espacios para generar una gobernabilidad dentro del propio pacto histórico, que es su proyecto político, como dentro de las otras fuerzas, y por eso abre unos espacios dentro del gabinete, Darío. Ahora, Pedro, está bien esto que usted plantea, que es interesante. Hay cuestiones que son inamovibles y pareciera que la reforma de salud entra dentro de esto. Ahora, ¿por qué la reforma de salud se convierte en una cosa tan dura y tan inamovible cuando lo que uno ve y cuando habla con distintas personas en Colombia es que Colombia tiene gravísimos problemas, muchas cosas que funcionan muy mal? Ahora, dentro de todo ese marco, la salud no parece ser lo que peor funciona en Colombia. Es que además pareciera, Darío, que lo único que nos hace a nosotros con una identidad única en Colombia es el sistema de salud, porque todos los colombianos tenemos ese derecho y ha funcionado bien en 30 años. Ha operado de una manera eficiente en unos sectores, Darío, que son los sectores urbanos, pero hay otros sitios en ciertas capas de la sociedad donde no está llegando de manera eficiente ese servicio. Y también hubo unos procesos en muchas empresas que operaban la parte del financiamiento, la parte financiera o de reaseguro del sistema de salud, que cometieron muchos errores en materia de malos manejos con esos recursos. Entonces, lo que uno pensaría es que para moldear esos consensos de los que yo le hablo, pues el presidente tiene unos inamovibles, pero hay otros que se pueden negociar. Y yo creo que lo que hizo ayer fue mandar el mensaje. Yo tengo unos inamovibles, que repito, es el manejo financiero,
el tema de la eficiencia y lo que le decía yo de unas facultades extraordinarias que él está pidiendo. Lo demás lo pueden negociar. Vamos a ver cómo lo logra. Él tuvo el día de ayer, previo a el anuncio de la salida de los ministros, una reunión con toda la bancada que hace parte de su coalición en el Congreso, no de los que lo llevaron a la presidencia, sino de los que le están ayudando en el Congreso a sacar las reformas. Hubo unas reuniones y horas después hizo el anuncio de sacar a los 3 ministros. Entonces uno pensaría que hay unas conversaciones entre los partidos políticos para moldear el consenso y está mandando un mensaje que definitivamente pues saca al gobierno a quien tiene una opinión diferente de esos inamovibles, Darío. Ahora, esto usted lo está viendo, Pedro, como un posible punto de inflexión en el gobierno, como un gesto de autoridad de Petro de, bueno, yo negocio hasta cierto punto, después de acá no me muevo y entonces esto puede dar lugar a que haya otras rupturas y otros sectores que se sumaron luego de su triunfo y que puedan ir alejándose del gobierno y que haya por ahí cierto aislamiento del gobierno de Petro, o por ahí queda como un hecho aislado esto. Yo pienso que lo que está haciendo el presidente Petro es abrir los espacios en los puntos donde puede haber unos acuerdos con las fuerzas que lo están acompañando y, por supuesto, otros puntos o sectores con los cuales no va a negociar. Y yo creo que no es un punto de inflexión, sino un punto de apertura a una conversación democrática para que se pongan de acuerdo en temas esenciales, porque no solamente la reforma a la salud que viene, sino que hay otros pensamientos en materia legislativa, como presentar una reforma laboral, una reforma a la justicia. Entonces yo pensaría que esto es, digamos, el inicio de una conversación entre partidos, porque ayer en la reunión previa al anuncio de la salida de estos ministros, el presidente en el Palacio Presidencial invitó a los directores de los partidos que hacen parte de esa coalición que le permite la gobernabilidad. Luego, a mí me parece que ahí hay un espacio para conversar de esos puntos esenciales. Y creo yo, y ese ya es mi análisis posterior, que la salida de las otras 2 ministras va a permitir que haya un espacio para que ingresen a ese gobierno unos sectores de esa coalición para que apoyen al presidente Gustavo Petro en su gestión. Ahora, el tema de reforma, volviendo a lo que pueda pasar con esta reforma de la salud. Contábamos recién lo que decía el presidente del Congreso, Roy Barreras, también bastante crítico, específicamente con la ministra, ¿no? Que la tildó prácticamente de ser muy radicalizada, muy ideologizada. ¿Puede haber ahí margen para negociar, para ceder más cosas dentro de la reforma de salud para que pueda conseguir el consenso, o Petro va a mantenerse firme en la posición actual? Con la conversación que tuvo ayer con los directores de los partidos de esta coalición dentro del Congreso, mandó el mensaje que quería oír, incluso abrió la puerta para que sectores de la oposición también le presenten propuestas. El ministro de Interior, que es el ministro de la Política en Colombia, el doctor Alfonso Prada, en una intervención en la mañana de hoy, dijo que están dispuestos a conversar con sectores incluso de la oposición para que presenten sus alternativas en el Congreso. Yo creo que están haciendo como una especie de descompresión, si me permite el término, en materia política, para permitir que lleguen nuevas propuestas en unos puntos donde el presidente está dispuesto a ceder. Pero hay unos que yo pienso son inamovibles y ayer lo demostró con la salida del ministro Alejandro Gaviria. Hay una particularidad, Darío, en esto, y es que hace 30 años nosotros teníamos un sistema muy malo, fatal, un sistema de corrupción, la maraña administrativa, la gente se moría, en fin. Eso lo transformó una ley que se conoce como la Ley 100, que la presentó el gobierno del presidente César Gaviria, quien hoy es director del Partido Liberal, que acompaña en la coalición el gobierno del presidente Petro. Y quien presentó la reforma hace 30 años para sacarla en el Parlamento fue Álvaro Uribe, que es el opositor del presidente Gustavo Petro y líder natural del Partido Centro Democrático. Entonces, si usted ve, ahí hay unos espacios de unos conocedores de la materia de salud que, abriendo esa posibilidad, esa conversación, pues pueden aportar unos puntos para que salga de la mejor manera. Nunca, yo no conozco ningún presidente, ninguna democracia que presente un proyecto de ley y le salga enteramente como él quiere.
allá hay unas negociaciones y en esto es en lo que estamos comenzando en esta propuesta, sobre todo la reforma a la salud, Darío. Pedro Viveros, le agradecemos mucho por este tiempo con DNews. A usted muchas gracias y disculpa si me extendí para explicar un poco este caso. Para nada.